El último tipo de neumonía, que es la neumonía asociada a la ventilación, y nos dice que es la primera causa de muerte por infección nosocomial, una mortalidad del 25 al 50% en pacientes de UCI. También aumenta la estancia en UCI y a mayor estancia hospitalaria con relación a los pacientes no infectados. Aparece después de 48 72 horas después del paciente haber sido intervenido para ventilación mecánica invasiva y no estando presente ni en periodo de incubación ni en el momento de iniciarla. Factores de riesgo intrínsecos. Entonces, la edad, obviamente la edad en mayores de 65 años, patologías de base, es decir, pacientes que ya tienen enfermedades de base, trastorno de nivel de conciencia, sobre todo en los abuelitos, alteración de los reflejos de deglución, también en los abuelitos, es decir, pacientes que de pronto comen, van a masticar, pero no pueden deglutir, les cuesta trabajo. O si degluten, tienen riesgo de que se asfixien con lo que degluten. Un momento acá, yo pauso. Bueno, entonces, cirugías torácicas también, cirugías abdominales altas, traumatismo, pacientes que han sufrido de golpes, lesiones, eso es traumatismo, pero no cualquier golpe, ¿no? Obviamente son golpes que causan lesiones importantes. Distrés respiratorio del adulto, inmunosupresión, que ya hemos explicado bastante qué es inmunosupresión, malnutrición, tabaquismo e hipotensión. Factores relacionados con la ventilación mecánica y otros accesorios. Entonces dice acá la duración. Ventilación mecánica que ha sido mayor a 48 horas. Intubación naso u orotraqueal. Intubación urgente. Pacientes con reintubación. Presión neumotaponadora. Traqueotomías. Contaminación de circuitos del respirador. Y cambios del circuito menores a 48 horas. Relacionados con el manejo del enfermo en la UCI, la posición de supino, broncoaspiración, sondas nasogástricas, broncoscopias, nutrición enteral, antiácidos y relajantes musculares. Entonces, secreciones de la subglotis, acá nos muestra, y acá está el tubo del ventilador. Entonces, las bacterias, sobre todo las que vienen si vienen del tracto gástrico, gastrointestinal, o por episodios de reflujo, pues les queda muy fácil colonizar, venir por acá y colonizar el tubo. También pueden ser que las bacterias vengan desde afuera, ¿cierto? Venir por acá, ¿cierto? Y terminar llegando a los pulmones. Definir la presencia de neumonía clínicamente. Tratamiento inicial deberá ser empírico después de obtener las muestras de secreciones de vías respiratorias bajas. Tratamiento empírico dice que hay 3 criterios: severidad de la neumonía, tiempo de comienzo y factores de riesgo. Seleccionar el agente antimicrobiano según protocolos y modificado de acuerdo al patrón de resistencia local. En pacientes que no responden a este tratamiento, dice, siempre evaluar otros focos secundarios de infección como los senos paranasales o el abdomen y considerar repetir cultivos y broncoscopia. La neumonía aspirativa, dice acá, hay evidencia radiológica de condensación pulmonar causada por el paso al árbol del tráqueo bronquial de una cantidad importante de secreciones contaminadas por bacterias patógenas
orofaringeas o del aparato digestivo alto en personas con alteraciones de la motilidad orofaringea o gastroesofágica. Dice acá, la neumonía, dice aquí, puede ser tomada como la principal causa de muerte en las personas con trastornos neurológicos y disfunción deglucional. Para que se produzca la neumonía aspirativa, es imprescindible que el material del árbol traqueobronquial esté colonizado por bacterias. Entonces, ¿cómo puede ocurrir esa neumonía aspirativa? Entonces nos dice que es por aspiración de patógenos, bacterias, colonizando la orofaringe y el estómago y conduce a la neumonía. Entonces el paciente aspira esas bacterias, termina aspirándolas y las bacterias se van hacia el árbol bronquial. Aquí vamos a ver otros factores de riesgo y algunas cosas que se pueden tener en cuenta para prevenir. Entonces, factores de riesgo: desnutrición, tabaquismo, mala higiene bucal, tratamiento antibiótico previo, deshidratación, alcalinización gástrica, como por eso mencionaba allá atrás medicamentos antiácidos, ¿no? Porque los medicamentos antiácidos hacen esto, alcalinización gástrica. Sonda nasogástrica, reintubaciones, inhalados y aerosoles, déficit inmunitario. Todos estos son factores de riesgo para que venga una colonización bacteriana, el paciente termine aspirando esas bacterias, ¿cierto? Y se produzca finalmente la neumonía aspirativa. Microbiología, es decir, cuáles son las principales bacterias que pueden producir neumonía por esta vía, por este método. Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae y más que todo en ancianos, enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. Tratamiento: la elección del antibiótico dependerá del lugar de la adquisición de la neumonía aspirativa y el estado de salud previo del paciente. Tratamiento: disfagia y aspiración. Se deben aspirar el producido bronquial, ¿no? Para eso hay unas sondas de aspiración. Estrategias posturales, o sea, no dejar al paciente todo el tiempo en supino. Cambios en el volumen y viscosidad del bolo. Estrategia de incremento sensorial. Técnicas neuromusculares. Deglución supraglótica. Microorganismos de importancia en infecciones intrahospitalarias. Staphylococcus dice que es resistente a los antibióticos meticilinos. Klebsiella pneumoniae dice que es productora de BLI y las pseudomonas aeruginosa generalmente es multiresistente, o sea, resistente a varios tipos de antibióticos. También de especial cuidado con la cándida, Candida albicans. Enterococcus faecium es resistente a la vancomicina. Agentes patógenos menores a 5 días generalmente son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Klebsiella y abajo dice bacterias granentéricas. Las mayores a 5 días, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus, Acinetobacter y bacterias granentéricas. El diagnóstico se basa en 4 componentes: signos sistémicos de infección, infiltrados nuevos o empoderamiento radiológico, evidencia bacteriológica de infección parenquimatosa pulmonar y deterioro en los parámetros de oxigenación. Criterios menores, dice acá uno más de los criterios menores: leucocitosis mayor de 12.000, leucopenia menor de 4.000, presencia de formas inmaduras mayor al 10%, hipoxemia evidenciado por una PAFI menor de 250, necesidad de aumentar la FIO2 a más de 10% a la FIO2 previa. Es decir, si el paciente, por ejemplo, ya venía con una FIO2 de 30%,
el hecho de que necesite aumentársele 10% más, es decir, de 30 a 40% de FIO2, entonces ya es otro criterio menor. Inestabilidad hemodinámica. Y dos de los criterios mayores, fiebre mayor de 38.3, secreción traqueobronquial purulenta, es decir, salga pus, ¿cierto? Purulento es pus, que salga pus en las secreciones traqueobronquiales, hallazgos anormales en los rayos X, como un nuevo y progresivo infiltrado parenquimal, prevención de la colonización orofaringea gástrica y de las vías aéreas, y mejora de las defensas mecánicas. O esos son los objetivos del cuidado. Cuidar los equipos de terapia respiratoria. Recomendaciones para la prevención, educación y vigilancia, prevención de la transmisión de los microorganismos, como la transmisión cruzada, materiales y dispositivos, modificación de los factores de riesgo del paciente, prevenir las aspiraciones del paciente, aumentar las defensas contra la infección y prevención de la neumonía posoperatoria. ¿Cómo se hace la prevención de la neumonía posoperatoria? Entonces acá dice instruir en el preoperatorio, animar en el posoperatorio a toser y a realizar inspiraciones profundas y a movilizarse. Si no hay contraindicaciones, claro está. Hacer la espirometría, esto yo también lo había explicado en otra clase. Espirometría es esa prueba donde el paciente se le pide que sople fuertemente, pues incentivar a que el paciente haga espirometrías, ya no tanto como para diagnosticar, sino más para prevenir que el paciente aspire secreciones. Fisioterapia torácica, controlar el dolor que impide toser y realizar respiraciones profundas. Entonces, si el paciente dice que no puede toser porque le duele, entonces habrá que manejarlo con analgésicos para que obviamente el paciente pueda toser y realizar esa reflejo tusigénico y para que pueda realizar respiraciones profundas. Todo esto con el fin de prevenir que el paciente no aspire estando en una UCI o estando en una sala de hospitalización, ¿sí? Eh, o después de un posoperatorio, como dice acá. Pacientes que salen de posoperatorio que no aspiren sus secreciones gástricas. Medios diagnósticos. O sea, ¿qué exámenes podremos ver? Ya lo hemos visto, temperatura 36.5, por debajo, en este rango, 36.5 a 38.4 diríamos que es lo normal. De 38.5 a 38.9 le van a dar un punto, menor de 36.5 o mayor de 39, 2 puntos. Miren que aquí están valorando los puntos, no de acuerdo si está para arriba o para abajo, ¿no? Porque miren que hay una escala para abajo y hay una escala para arriba. Y sin embargo, va a 2 puntos si la distancia es muy hacia abajo o si la distancia es muy hacia arriba. Entonces, eh, esta escala también da un puntaje, ¿no? Lo mismo acá con los leucocitos. Dice de 4.000 a 11.000, 0 puntos. Y miren, si se desvía hacia abajo, menor de 4.000, o si se desvía hacia arriba, mayor de 11.000, un punto. Si empiezan a aparecer formas inmaduras de leucocitos, 2 puntos. Secreciones traqueales, menores de 14 expiraciones, 0 puntos. Mayor o igual a 14 expiraciones, 1 punto. Y si tiene secreciones purulentas, 2 puntos. La PAFI, mayor de 240, 0 puntos. SDRA es síndrome de dificultad respiratoria aguda. Acá, menor de 240 y no hay síndrome de dificultad respiratoria aguda, 2 puntos. Radiografía de tórax. Si es limpia la radiografía, 0 puntos. Si se ven infiltrados difusos, 1 punto en la radiografía. Si en la radiografía se ven infiltrados localizados, 2 puntos. Cultivo semicuantitativo de aspirado traqueal. Número de colonias bacterias patógenas no significativos, 0 puntos.
Un número de colonias con bacterias patógenas significativo, 1 punto. Igual de patógenos en cultivo de grano, 2 puntos. Dice acá una nota al pie de página, dice, la PAFI, que es la PaO2, FiO2, la relación que hay entre la PaO2 y la FiO2, la PAFI dice presión arterial de oxígeno versus la fracción inspirada de oxígeno. Eso es correcto. Y CDRA dice síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto. Un valor de más de 6 puntos es altamente sugestivo de neumonía. Es decir, que cuando yo hago la suma de todos estos puntos, si el paciente tiene más de 6 puntos, lo más seguro es que el paciente tiene neumonía. La presencia de infiltrados pulmonares, más de 2, 3 criterios, fiebre, leucocitosis, leucopenia y secreciones purulentas. Radiografía de tórax, entonces dice acá la sospecha clínica asociada a un infiltrado de reciente aparición nos lleva a iniciar terapia empírica. Ahora, si de pronto no ha quedado claro qué es esto de terapia empírica, porque lo hemos mencionado antes, ¿qué es eso de iniciar terapia empírica? Mm, Esto es un término más de médicos, pero para que ustedes se hagan idea, porque por acá atrás también hablaba algo sobre terapia empírica. La terapia empírica es que se le inicia antibióticos al paciente de acuerdo al tipo de neumonías que más se ven en ese sitio, el tipo de bacterias que más causan neumonías en ese sitio, en ese hospital o en esa ciudad. ¿Sí? Eso es terapia empírica. ¿Por qué se le dice empírica? Pues la palabra empírico viene de experiencia, ¿cierto? Lo que te dice la experiencia. Entonces, están mandando antibióticos de acuerdo a lo que más se ha visto o a la bacteria más común que hay en ese sitio, sin un cultivo o algo que certifique que es esa bacteria y no otra. Eso es terapia empírica. En otras palabras, y diciéndolo ya en un lenguaje un poco más vulgar, el médico no sabe a qué le está pegando y entonces está tratando de adivinar a qué le pega, ¿cierto? Eso es terapia empírica, o sea, no se sabe, no hay seguridad de que efectivamente ese antibiótico que le está mandando sirve para esa bacteria porque es que no se sabe qué bacteria es todavía, ¿ya? Y mientras salen los resultados, mientras salen las pruebas, pues eso puede tardar un tiempo, ¿cierto? Tiempo que se perdería y se desperdiciaría eh, con el cuadro clínico del paciente. Entonces, no sentarse a esperar, no, es que tengo que esperar que salga el resultado del examen de laboratorio y me diga si es E. coli o si es pseudomonas o si es cándida, ¿cierto? No esperarme no quedarme esperando a que salga el resultado porque me diga si es esa bacteria o es otra, ¿ya? Entonces, lo que se dice es que se debe iniciar terapia empírica mientras salen resultados de otros exámenes, de otras pruebas, para saber qué batería es, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo le puedo mandar al paciente un rayo de X, ¿no? Una radiografía de tórax, pero la radiografía de tórax me está mostrando la lesión, me puede estar mostrando un daño, pero no me dice qué batería es, ¿cierto? Entonces, mientras averiguamos qué batería es, toca mandarle algún antibiótico como para al menos sea entorpecer el crecimiento de la colonia de bacterias, ¿cierto? Entonces, eso es terapia empírica. Por si de pronto a alguno no le queda claro ese término. Entonces, dice acá, ante la sospecha de un infiltrado en una radiografía de tórax, iniciar terapia empírica. Mientras se le hacen otras pruebas, mientras se les hacen otros exámenes para identificar qué bacteria es. Diagnóstico, entonces dice acá, evidencia de 2 o más rayos X seriados con uno de los siguientes parámetros. Infiltrados nuevos o progresivos persistentes, cavitaciones en los pulmones, consolidación. En UCI, patologías, técnica radiológica y parámetros del ventilador. En los TACs,
Dice acá, se diagnostica complicaciones asociadas como derrames pleurales, cavitaciones, radiografías de tórax negativas con clínica sugestiva. En los hemocultivos, entonces dice acá, la bacteriemia está presente en 5 al 20% de los pacientes con neumonía asociada al ventilador y neumonía nosocomial. Entonces, como solo está en el 5 al 20% de los pacientes, ¿eso qué me está diciendo? Que solo una quinta parte de los pacientes hay bacteriemia. ¿Qué es bacteriemia? Pues bacterias en la sangre. Entonces el hemocultivo, pues no es un examen tan definitivo, no lo es, porque ya entrada la estadística me dice que solo del 5 al 20% de los pacientes hacen bacteriemia. Entonces la bacteria llega a los pulmones, pero no llega a la sangre. Como no llega a la sangre, el hemocultivo te va a dar negativo. ¿Sí me hago entender? Entonces, no es una prueba definitiva para neumonía, ¿sí? Si yo tuviera que definir cuál sería el gol estándar, definitivamente no sería el hemocultivo, ¿sí? Porque no sería una prueba ni muy sensible ni muy específica para este tipo de pacientes. Se indican en pacientes críticos con un nuevo episodio de fiebre para establecer el germen causal. En ese caso, en ese tipo de pacientes sí se les mandaría un hemocultivo. Obtención de muestras respiratorias. Aspirado traqueal, lavado bronquiológico. Perdón. Tratamiento de la neumonía nosocomial asociada a la ventilación mecánica. Entonces dice acá medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas. Los antibióticos, dice, el tratamiento depende de la epidemiología microbiológica de la institución, es de gran importancia en el huésped y el tipo de neumonía. Lo ideal es tener cultivos previos y el tratamiento es de 10 a 14 días con antibióticos. El tratamiento empírico, entonces dice acá, los antibióticos en los 90 días anteriores al evento, hospitalización actual mayor a 5 días, estimación de alta probabilidad de presencia de microorganismos, presencia de factores de riesgo y pacientes con inmunosupresión. Bueno, creo que voy a dejar hasta ahí. Entonces, queda claro lo que es el tratamiento de